En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Desde Sión extenderá el Señor el cetro de tu mando. Domina en medio de tus enemigos. Tuyo es el principado. Desde el día de tu nacimiento, de mí en el monte sagrado tú has nacido, como nace el rocío de la aurora. El amor de Dios, desde el momento que nos creó, no ha hecho otra cosa que querer manifestarse, vivirse a plenitud. Y este plan de salvación, este plan de vida eterna, de gracia extraordinaria, pues se vio interrumpido por la consecuencia del pecado. El pecado introdujo en la humanidad la muerte, y el apartarnos de ese rostro maravilloso de un Dios que es amor. A partir de allí, nuestro Señor diseñó todo un plan de salvación que en nuestros tiempos humanos sin duda debió parecer eterno y prácticamente poco creíble. Así como el pecado nos apartó de Dios y nos aparta de Dios, de su gracia, ese plan de salvación del Señor pues reconstruye lo roto, lo dañado, y no consiguió otra forma mejor de hacerlo que no fuese a través de su propia encarnación. Muchos siglos antes del nacimiento de Jesús, ya Dios se había encargado a través de numerosos profetas de anunciar un adviento muy largo, un adviento de siglos, anunciar la llegada de su Hijo. Algunos interpretaron esta venida de Jesús como la llegada de un nuevo rey, la llegada de un guerrero, pero en los planes de Dios, ese descubrimiento de Cristo se fue dando de manera progresiva y sucesiva. Primero, porque al igual que nosotros, el pueblo de Israel vivió profundos momentos de desvío, de traición, de distracción. Ya en los tiempos de Moisés, lo recogemos en el capítulo 18 del libro del Deuteronomio, dice el Señor: Yahvé hará que se levante para ti de en medio de tus hermanos un profeta como yo. A él le habrán de escuchar. Yo haré que se levante de en medio de sus hermanos un profeta, lo mismo que hice contigo. Yo pondré mis palabras en su boca y les dirá todo lo que yo mande. Así, con estas profecías y tantos anuncios,
Siguió transcurriendo la historia de la humanidad, centenares de años, numerosos profetas, y el Mesías no llegaba. Hoy el tiempo de Navidad de nuestra era cristiana asegura la llegada de la Navidad, sin duda. A nivel de calendario, mañana 23 de diciembre, mañana 24, hoy 23, mañana 24 de diciembre tendremos la víspera, la Nochebuena, y el 25 la llegada de la Navidad. El tiempo no se detiene, pero no toda Navidad trae implícitamente a Jesús. Y eso nos lo demuestran este tipo de profecías. Adviento es el aviso, el anuncio de una gran noticia, un tiempo de preparación, tiempo que también lo tuvo el pueblo de Israel. Pero no siempre la Navidad trae consigo un momento para Jesús. De nuestra parte, Jesús siempre está dispuesto a nacer en el corazón de los que le van a descubrir por primera vez, en el rostro de esos niños felices que por tener un hogar, por tener obsequios, pues por tener también ricas comidas y ricos compartires familiares, pues podrán encontrar uno de los sentidos fundamentales de este tiempo, que es justamente el abrazo en familia, el encontrarse, el brindar, el celebrar. Pero también están los niños y las familias y las personas cuya Nochebuena será muy fría, será muy sola, quizás porque se han dejado contaminar por nuestras visiones un poco marcadas por el consumo, por lo material, por los estrenos. Por eso, este baby shower de José y de María, en oración, con el apoyo de su palabra, no tiene otro fin que quizás recordarnos los orígenes y los momentos importantes que marcaron la llegada y el inicio de este gran plan de salvación. Así, en los tiempos del profeta Samuel, surge también una promesa que nos va a permitir presentar en este ratico de oración y de encuentro a uno de los personajes fundamentales de la Navidad, que es San José, el padre de Jesús, el esposo de María. En el segundo libro de Samuel, capítulo 12, del 12 al 16, nos dirá el texto de una manera muy hermosa. Cuando se hayan acabado tus días y vayas a descansar con tus padres, esto se lo dice al rey David, yo pondré en el trono de tu hijo, fruto de tus entrañas, y afirmaré su poder. Él me construirá una casa y yo afirmaré su poder para siempre. Yo seré para él un padre y él será para mí un hijo. Si hace mal, yo lo corregiré y le pegaré como se hace con los niños, pero lo seguiré queriendo. No lo trataré como a Saúl, a quien eliminé delante de ti. Y aquí viene una promesa importantísima. Tu descendencia y tu reino estarán presentes ante mí. Tu trono estará firme hasta la eternidad. La promesa de que el reinado de David siempre estaría asociado a alguien de su descendencia recae en José. José era descendiente de David, no María. Y por eso, qué bonito que Jesús nos permite encontrar en la Navidad
en este tiempo de Adviento y en Navidad a un hombre tan maravilloso como José. Hombre que se ha definido como de silencio, pero también de fe. Hombre de oración, hombre que confió y que no entendiendo las formas, no entendiendo las maneras, al igual que María, hacía la pregunta: ¿cómo yo puedo ser madre si no conozco varón? Pues José haría exactamente la misma interrogante: ¿cómo puedo ser yo el padre de este niño si yo no he estado con María? Y sin embargo, el ángel a ambos les aclara y les dice que el poder del Altísimo ha recaído sobre María, y por eso el niño que lleva en su vientre se llamará Hijo de Dios, Hijo del Altísimo. Y José, por ese vínculo de amor, hoy llamaríamos sacramental, por ese compromiso y ese matrimonio, como varón, como esposo, como hombre, pues asume también esa paternidad no biológica, no marcada por sangre o por cromosomas, sino por su presencia santa y por ser el legítimo esposo de María. José nos presenta un niño, y en ese niño nos presenta una manera importante de cómo aprender a vivir la fe desde Jesús. ¿Cómo es el Jesús que ves tú en tu vida? Es un Jesús que está condicionado por nuestras propias seguridades, por nuestro racionalismo, por esa necesidad de tener que entenderlo todo. ¿O es un Jesús que llega a tu vida como llega a la mía, sin saber cómo, pero con un ángel que nos invita a confiar y a entender que para Dios nada es imposible? Efectivamente, en José se cumple la profecía y la promesa de que de él vendría, de su descendencia, de la descendencia de David, vendría el Salvador. Pero ¿y qué decir de María? ¿Qué decir de esta mujer santa, creada para una misión única? Pues esta respuesta también la tenemos desde el profeta Isaías. Ya hemos hecho un recorrido por 3 libros del Antiguo Testamento, en el marco de la palabra de Dios, Deuteronomio, segundo de Samuel, y ahora el libro del profeta Isaías, capítulo 7, versículo 13 y 14 nos dirá: oigan, herederos de David, ¿no les basta molestar todos que también quieren cansar a mi Dios? El Señor pues les dará esta señal: la joven está embarazada y da a luz a un varón, a quien le pone el nombre de Emmanuel, es decir, Dios con nosotros. En algunas traducciones y textos, más que decir la joven, dice la Virgen está encinta. Es importante rescatar esa traducción porque destaca y es cónsono con el milagro del cual le hablaría el arcángel Gabriel a María. Es que para Dios nada es imposible. Una mujer profetizada. José cumple la promesa del linaje de David. María cumple la promesa de esa mujer que traería al Dios con nosotros. Dios con nosotros. Y hoy la pregunta sería: ¿nosotros estamos con Dios? En el tiempo de Navidad, a estas horas ya muy cercanas a preparar nuestras festividades y colocar nuestros estrenos, la música, la bebida, la comida, ¿qué espacio tiene realmente Dios
en esa llegada, en ese advenimiento, en esa encarnación. Creo que es un momento muy propicio para preguntarnos en qué se ha convertido hoy nuestra Navidad. Yo estoy haciéndome esta pregunta con 43 años y no puedo decir que he tenido malas Navidades. A veces quizás un poco triste por la ausencia de seres queridos. Recuerdo una Navidad, por ejemplo, yo tendría alrededor de 5 años y mi abuela materna parte un 20 de diciembre de ese año de 1986. Y obviamente eso condiciona cualquier tipo de celebración, de festividad. Pero ciertamente nuestras Navidades, las mías y las de muchos, a veces se convierten en factores de estrés, porque el dinero no alcanza, porque los obsequios no son tan numerosos como queríamos, porque no tenemos la cantidad de comida, de ropa que nos gustaría usar nueva, porque no nos pudimos sumergir en esas oleadas que uno ve en las calles, especialmente de Caracas y en muchas ciudades del mundo, esas calles minadas de gente comprando con bolsas. Y vemos esta imagen de esta familia que de momento y de manera intencionada oculta al niño, porque este es la traducción más fiel a la palabra baby shower, es fiesta de la bienvenida del bebé, o también se le puede llamar fiesta del bebé. Pero es un bebé no nacido, es un bebé en el vientre de su madre vivo, mas no nacido. Y uno de los relatos más hermosos que he escuchado yo, que por supuesto no son bíblicos y no estamos obligados a abrazarlos de una manera fiel, como que fuese un relato doctrinal o dogmático, son las revelaciones de Ana Catalina Emmerich, esta religiosa agustina que tuvo unas revelaciones y visiones de muchos momentos de la vida de Jesús y de María, y justamente cuenta cómo María, llegando a Belén, iban por el censo, no había albergue, nadie les daba posada. María lo que hacía era confiar en Dios. María, su ocupación, no su preocupación, su ocupación era confiar en que Dios dispondría el sitio y el lugar para que naciese el Rey de Reyes. Por supuesto que si esta planificación, como muchos baby shower, como muchas revelaciones de sexo y como muchos nacimientos, Dios le hubiese dicho a José o a María, ustedes se encargan, no hubiese sido ni la sombra de lo que realmente fue. No vemos una sagrada familia con preparativos, por lo menos no conocidos, antes de esta llamada del censo. Pues posiblemente José tenía otros planes, capaz ni siquiera tenía planes de ir a Belén. Pero los planes de Dios fueron otros, y esos otros planes pues permitieron que se cumpliera también aquella profecía de Miqueas que decía que el Mesías debía nacer en Belén. Qué maravilloso es Dios, cómo a veces nos lleva al extremo, pero de ese extremo se ve su grandeza. San Pablo lo dirá justamente, que en su debilidad es donde se manifiesta el poder y la gracia de Dios. Finalmente llega el momento esperado. ¿Esperado por quién? Esa es una buena pregunta. ¿Quiénes esperaban el nacimiento de Jesús cuando realmente Jesús fue a nacer? Esta pregunta a mí me llama mucho la atención, me parece una pregunta interesante, porque la realidad es que en el momento en el que Jesús nace, nadie estaba pendiente de que él iba a nacer. La realidad es que había unos magos, unos sabios del oriente que venían en camino. La realidad es que había unos pastores pastoreando que estaban pendientes de cualquier cosa menos de un nacimiento de un bebé. La realidad es que ni siquiera la misma gente de Belén, que vio pasar por sus calles las sagradas pisadas de José y de María, ni siquiera se ocuparon en recibirlos.
Qué interesante forma de presentar la fiesta de un niño, porque justamente qué tipo de Jesús va a pasar mañana por nuestros hogares, o es que quizás estaremos tomando su nombre para aprovecharnos de otros bienes, de otros beneficios, de los beneficios ya mencionados, regalos, ropa, beber, alcoholizarnos, beber muchísimo, bailar, y ese nacimiento allí iluminado, recordando a dos figuras que pueden tener la misma trascendencia para ti y para mí que la del arbolito o la de un San Nicolás. Quizás la invitación es a volver a escuchar lo que los ángeles anunciaron y a partir de allí reconfeccionar un poquito cómo deben ser nuestras Navidades, sin desestimar el hecho de que nuestras Navidades son momentos de fiesta y de alegría, pero que hay que darle un espacio al homenajeado, al Señor, a ese Dios que llegó a reducir, a bajar a nuestra naturaleza humana. Dice el texto, luego que Jesús y María ya están, como los vemos en esta imagen modesta y sencilla, en un pesebre, solos, con una mula y un buey, con frío, con unas rocas duras. Dice también las visiones de Ana Catarina Emmerich que la única luz que irradiaba en esa cueva era una luz que emanaba o del cielo o de la santidad de los presentes, como algo así como en la transfiguración, porque es que estaban haciendo la luz del mundo, y si estaban haciendo la luz del mundo, ahí no había espacio para la oscuridad. Y en este acontecimiento divino, donde todo el universo se paralizó, donde no había otro foco de atención divina, angelical, sobrenatural, que no estuviese enmarcado en el nacimiento encarnado de este Jesús, hombre, verdadero Dios y Salvador. Pues dice el texto que en la región había unos pastores que vivían en el campo y que por la noche se turnaban para cuidar sus rebaños. Se les apareció un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de claridad. Y quedaron muy asustados. Pero el ángel les dijo: no tengan miedo, pues yo vengo a comunicarles una buena noticia, que será motivo de mucha alegría para todo el pueblo. Hoy, en la ciudad de David, ha nacido para ustedes un Salvador, que es el Mesías y el Señor. Miren cómo lo reconocerán. Hallarán a un niño recién nacido, envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Pero el anuncio no quedó allí. No se pudieron aguantar. Una multitud de seres celestiales aparecieron junto al ángel y alababan a Dios con estas palabras: gloria a Dios en lo más alto del cielo, y en la tierra paz a los hombres. Esta es la hora de su gracia. ¡Qué belleza! Ese es el anuncio de los ángeles. Eso es lo que hoy a ti y a mí nos quieren decir los ángeles que vivieron este bello momento de Navidad. Ellos no vieron otra cosa. No vieron a un San Nicolás con trineos. No vieron gente bailando. Vieron la sencillez de un Dios que se hace la única alegría de este día. Los ángeles, estos que ven constantemente el rostro del Padre, no pudieron
de tener su júbilo y glorificar ahora a un Dios que no solo estaba en el cielo, sino que ahora habitaba nuestra historia, nuestra tierra, nuestro momento. Y a partir de allí Cristo no nos ha dejado de acompañar nunca. Cristo nos acompañó y nos acompaña en la Eucaristía, en la misa, en la adoración, en la oración, en la familia. Navidad es ver a Jesús, a José y a María. Navidad es ver a esta familia y anhelarla en nuestras propias vidas. Especialmente esta parte se la dirijo a los jóvenes. Anhelen tener familia, no le tengan miedo a la familia. ¿Qué seguridades tenía María para aceptar este hijo? Ninguna. ¿Qué seguridades tenía José para aceptar este hijo? Ninguna. Humanas, ninguna. La única gran seguridad y su única gran fortaleza fue la fe en el Señor. Así que este tiempo de Navidad que nos invite a crecer en nuestras formas y estilos espirituales de vivir con amor y con entrega, en oración y en gratitud por lo que tenemos, por las bendiciones que recibimos, por nuestro trabajo, por el alimento, por el techo, y no mirar con indiferencia a las personas que nos rodean y que seguramente también tienen muchas necesidades, especialmente la necesidad de amor y de paz. De parte del Ministerio Abrazando Nuestra Fe, especialmente de mi familia, de mi esposa Wendy, de mi hijo Miguel Ángel, de mi hija en camino, Ruth, y mi persona, pues les deseamos unas muy bendecidas Navidades, año 2024, y también cercanos a recibir un nuevo año civil, pues que esté cargado de todo lo que Dios anhele para ti y para nosotros. La mejor oración para este tiempo es la que hizo Jesús en el huerto de Getsemaní. Señor, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Feliz Navidad y que Dios los bendiga. Nos vemos en la oración.